Vamos a comenzar armando nuestro circuito actuador con diodo LED, que no va a ser ni más ni menos que un circuito serie entre un diodo LED y una resistencia. Ya habíamos visto en el apunte que la existencia de una resistencia en el circuito para encender o apagar un diodo LED surge de la necesidad de que el diodo LED uno le puede poner cualquier tipo de alimentación de corriente continua a cualquier valor de tensión, pero el diodo LED trabaja, dependiendo del color, con una tensión en particular y con una corriente en particular. Todos los diodos LED que nosotros vamos a utilizar en el taller, que van a ser diodos LED de 5 milímetros de diámetro, consumen una corriente de 20 miliamperes o 0,02 amperes, ¿sí? Cualquiera sea el color, pero dependiendo del color es la tensión que con la que el diodo LED va a trabajar. Entonces sí o sí necesito una resistencia que limite la corriente a esos 20 miliamperes y que se coma o soporte la tensión que está de más. Si yo pongo una batería de 9 volt y tengo un diodo LED de color rojo, el diodo LED de color rojo trabaja con 2,1 volt, entonces la resistencia va a tener que comerse el resto hasta llegar a los 9 volts. Entonces bien, vamos a comenzar el circuito, el armado del circuito. Vamos a traer, como siempre hacemos, una protoboard al lienzo de trabajo. Vamos a traernos un diodo LED y vamos a traernos una resistencia. Veamos acá el diodo LED. El diodo LED, si yo hago clic, puedo elegirle el color, ¿sí? Obviamente internamente irá cambiando la tensión de trabajo a la que necesita operar este diodo LED, pero vamos a dejarlo en rojo, ¿sí? Fíjense que cuando yo paso por las patitas del diodo aparece escrito algo, ¿sí? Si yo me paro acá en la primera patita dice cátodo. El cátodo es el terminal o la patita negativa del diodo LED. Y el ánodo es el terminal o patita positiva del diodo LED. Recuerden, por estar en cuarto, ya lo vimos en tercero en electrónica, que el diodo LED tenía polaridad. El diodo LED, si se le aplica una tensión positiva en el ánodo y negativa en el cátodo, va a encender y va a dejar circular corriente. Si se lo hace al revés, no se va a quemar, porque con 5 volts no vamos a quemar nada, pero no va a encenderse ni va a funcionar el circuito. Bien, vamos a conectarlo en serie con la resistencia. Para eso vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a poner en el ánodo una patita de la resistencia, pasamos la mitad de la protoboard que divide en dos la protoboard y conectamos el otro extremo a la resistencia. Bien, ahí ya tenemos armado nuestro circuito serie. Bien, vamos a ver una cuestión. Yo necesito, no, está bien. Bien, ahora yo necesito una fuente de 5 volt porque el ejercicio lo tengo que hacer con 5 volt. ¿Por qué con 5 volt? Porque los puertos del Arduino trabajan con 5 o 0 volt. Por más que se alimente al Arduino con otra tensión, los puertos del Arduino ¿sí? Van a emitir una tensión de hasta 5 volt. Entonces yo no puedo alimentar y hacer mis cálculos de la resistencia para este diodo LED con otra cosa que no sean 5 volt. La verdad que estamos simulando vamos a ver cómo funciona este actuador, pero después este actuador no va a tener una batería ni una pila, sino que va a estar conectado al Arduino. Y el Arduino produce 5 volt. Para esto, el sistema de Tinkercad, si voy a componentes todos, me da una fuente de tensión de laboratorio regulable, que me permite elegir a mí cualquier tensión posible, hasta 30 volts, ¿sí? Entonces acá traigo la fuente de alimentación de taller. Fíjense que tiene un polo positivo y un polo negativo. Yo necesito
Fíjense que el ánodo, el positivo lo conecté a la resistencia. El otro extremo de la resistencia lo tengo que mandar a estos 5 volts. Entonces vamos a hacer esta conexión acá. ¿Sí? Como son 5 volts y es positivo, lo vamos a usar rojo para indicar que es la alimentación. Y del cátodo del diodo LED, acá, me voy a ir al negativo de la fuente. Y ahí cerré mi circuito, ¿sí? Y lo vamos a pasar al cable este de color negro. Bien, acá tengo, vamos a simular. Fíjense que acá tengo, fíjense que está funcionando, ¿sí? Solo se llevó a 5 volts. Fíjense que yo de esta rueda puedo regular la tensión. Fíjense que cuando pongo 27 volts acá, quema el diodo LED, ¿sí? Fue demasiado. Fíjense que la corriente creció muchísimo más que 20 mA. Vamos un cachito para atrás. Vamos a dejarlo en 5 volts. Si ustedes no les arrancan 5 volts, lo van a tener que llevar a 5 volts. Esta es la ruedita que maneja la tensión y esta es la ruedita que maneja la corriente. La corriente no es necesaria tocarla, ¿sí? Porque lo que hace esta ruedita es fijar el máximo que pueda llegar a consumir el circuito para evitar que esta fuente se queme. Este no lo toquen, este sí lo pueden tocar, pero recuerden que tiene que estar en 5 volts. Si lo van a llevar a más de 5 volts, va a llegar un momento que el diodo LED, ya vieron acá en la práctica que se quema. Si quieren cortar la alimentación de la fuente, con el botón de off se apaga la fuente y se apaga la simulación. Bueno, pero vamos a fijarnos. Esta fuente, como es una fuente de laboratorio, viene con lo que se llama integrado un voltímetro y un amperímetro. ¿Qué mide este voltímetro? La tensión que está alargando la fuente de alimentación. ¿Qué mide el amperímetro? La corriente que está proporcionando la fuente de alimentación al circuito que se conecta. Bien, entre las cosas que yo les pido, tienen que medir la caída de tensión en el diodo, la caída de tensión en la resistencia y la corriente total, ¿sí?, que está consumiendo el circuito con el amperímetro. Para eso ahora vamos a parar la simulación, vamos a traer 3 testers de estos amarillitos, que uno de ellos, 2, los vamos a configurar como voltímetro y uno lo vamos a configurar como amperímetro. A ver si ya me permite desde acá. No, esto me permite el momento de simulación. Bien, vamos a conectar, vamos a medir la tensión en la resistencia. Para medir la tensión en la resistencia, fíjense, yo quiero tomar la tensión en la resistencia. La tensión en la resistencia se mide entre los 2 terminales de la resistencia, ¿sí? Entonces, un terminal del multímetro lo vamos a poner acá, en este agujerito que quedó libre, ¿sí? Y el otro lo vamos a poner acá. Entonces, ¿qué estoy haciendo así? Mido la tensión en la resistencia. Vamos a acomodar los cables. Recuerden que como es el positivo de la tensión, lo voy a poner en rojo. Vamos a acomodar acá el negro. Ya ahí estaría midiendo la tensión. Vamos a traer el cartelito para que ustedes vean. Yo este ejercicio les voy a compartir el link, así lo tienen. Pero lo tienen que diseñar ustedes, no sean chantas. Acá vamos a poner tensión bien, para que sepamos qué hace el tester. Ahora vamos acá a tomar la tensión
en el diodo LED. Que me quedó complicado. No. Bien. El rojo va a ir sobre el ánodo y el negro va a ir sobre el cátodo. El negro está fácil porque me quedó un agujerito libre ahí, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es acomodar este cable para que no quede desprolijo. Recuerden que este cable, por ser el negativo, va a quedar de color negro únicamente por una cuestión de distinción. Un cable es un cable, ¿sí? Lo que podemos hacer es más sencillo, es levantar este diodo LED hacia arriba, acá, y acá ya dejamos descubierto, y acá ya conecté el voltímetro al diodo LED. Bien, ya tengo hecho casi todas las conexiones de los instrumentos. Me falta colocar el amperímetro. El amperímetro acá se conecta distinto a lo que es el voltímetro. El voltímetro mide la tensión, por lo tanto la tensión se mide poniendo el instrumento de medición, es decir, el voltímetro, en paralelo con el componente al que le quiero medir la tensión. Por lo tanto, fíjense que un extremo del tester está unido a un extremo, en el caso del diodo LED, el otro extremo del tester está conectado al otro extremo del diodo LED. Si miro la resistencia, un extremo del voltímetro está conectado a una pata de la resistencia, el otro extremo del voltímetro está conectado a la otra pata de la resistencia. Bien, eso por un lado. Y ahora vamos a medir la corriente en el circuito. Y lo que voy a hacer, levantar, es este cable de acá, lo voy a mover de lugar. Una pata la voy a conectar al terminal positivo, ¿sí? Y el terminal negativo lo voy a conectar acá a la resistencia. ¿Qué es lo que va a hacer? Que la corriente va a salir de la fuente de alimentación, se va a meter en el multímetro, va a medir, el multímetro va a salir y va a entregársela al circuito, ¿sí? Junto con la caída de tensión. Entonces, de esta manera se mide la corriente en un circuito cualquiera. Si yo quiero medir la corriente de un circuito en general, de cualquier circuito que yo tenga que medir, se mide así. Salvo que quiera medir la corriente en la resistencia, que esto, como en un circuito serie, la corriente que pasa por el diodo es la misma que pasa por la resistencia. Entonces es al vicio producir otra medición que no sea la total, ¿sí? Esta fuente me está dando una corriente que es la que entrega el circuito, y si está bien armado, esta corriente de acá y la corriente que va a medir el multímetro son iguales. Vamos a producir la simulación. Fíjense que acá está dando cualquier valor, es porque este tiene que estar en modo de amperímetro, entonces toco la A. Fíjense una cosa, 2,07, 2,93, 19,05 miliamperos, lo que sería pasarlo a amper esto. Recuerden que esta MA es la unidad de medida de la corriente es el amper. Acá está expresado en milésimas de amper. Fíjense que yo los cálculos se los hago hacer con 0,02 amper, que es lo mismo que decir 20 miliamper. Fíjense que acá me está dando 19,5 miliamper. ¿Cómo serían amperes esto? Sería 0,0195 amper, o lo que es lo mismo, 19,5 miliamper. Fíjense que la tensión está en voltios. Fíjense que yo les dije la tensión de un diodo LED es 2,1, de un diodo LED de color rojo es 2,1 volt. Me está dando 2,07. ¿Por qué? Porque no es exacto, es el valor de tensión ideal, teórico, ¿sí?
Y fíjense que acá la resistencia se está comiendo 2,93 voltios. Fíjense que si yo hago 2,93 más 2,07 me da 5 volt, que son los 5 volt que me está entregando la fuente de alimentación. Bien, vamos a terminar de etiquetar esto. No lo puedo etiquetar. Esta es la tensión. Y este es el amperímetro. Y el amperímetro es... Bien. Y esto es todo. Hacen una captura de pantalla, lo agregan al trabajo práctico y me lo envían. Hasta la próxima.